Bueno, pues bienvenidos a un programa más de este consultorio, de vuestro consultorio, del consultorio ya de todos, en el que vamos a trabajar todos aquellos aspectos que están relacionados con la ansiedad, con su tratamiento y, bueno, los trastornos que están también asociados a la ansiedad. ¿De qué vamos a hablar esta vez, Cristina? Pues hoy, Rubén, vamos a hablar de la personalidad anancástica, ¿no? Que es probable que esta palabra te suene un poco rara, Sí, fea pero también, ¿no? Fea. sí, Que es hay, una fea palabra mal. así un ¿Qué te pasa? poco, Anancástico, mal, ¿no? sí, es una palabra un poco extraña. Pero bueno, quizás yo sí os pregunto, oye, ¿tú te consideras una persona demasiado exigente contigo misma? ¿Te cuesta ser benevolente, ¿no?, con los demás y especialmente contigo mismo? Bueno, pues puede ser que si contestes afirmativamente a estas preguntas, pues esto de la personalidad arancástica puede ser que te suene y puede ser que encaje contigo. Pero bueno, Rubén, yo iría al grano, ¿no? ¿Qué es esto de la personalidad anancástica, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, característica número uno, te vamos a hacer un pequeño test para ver si eres un poco anancástico, un poco anancástica, ¿vale? Característica número uno, eres una persona que quizás seas muy minuciosa, existe mucho perfeccionismo, porque es que la persona con personalidad anancástica presenta una búsqueda de la perfección muy especialmente lo vamos a encontrar sobre todo en el ámbito laboral, donde normalmente hay un miedo que es muy intenso a no adecuarme a los objetivos, a las normas o a las instrucciones de nuestros superiores. Pero también no solamente aparece en el ámbito laboral, ¿eh? También nos podemos encontrar esa personalidad anancástica, bueno, en lo más cotidiana. Pues puede ser la ropa, la comida, el modo de presentar la comida, el orden de la casa. Bueno, esto como diríamos, esto como este síndrome del anfitrión, ¿no? Cuando van a venir invitados donde todo tiene que estar impoluto y absolutamente perfecto. Bueno, pues es que es así, porque uno puede estar horas y horas haciendo algo para conseguir el mejor resultado posible. Y además, a veces, es que además podemos ser exigentes con las personas que tenemos alrededor. ¿Mm? Pues segunda característica, la hiperresponsabilidad. Bueno, la palabra ya lo dice todo, ¿no? Bueno, pues nos podemos encontrar a personas que pueden estar hasta horas intempestivas, por ejemplo, en el trabajo, incluso Mm. aunque la salud empiece a fallar, ¿no? Aunque uno pueda estar enfermo, por ejemplo. Es decir, son personas que se comprometen en exceso con las tareas que son encomendadas, ¿no? Y el compromiso siempre está bien, pero bueno, también uno tiene que aprender a respetarse a sí mismo. Así que como vemos, otra característica, la hiperresponsabilidad. Venga, característica número 3. A ver si te sientes identificado ahora. Tienes una tendencia al control y a la previsión, estás siempre anticipándote ante los posibles peligros. Bueno, pues si esto es así porque quien posee una personalidad anancástica no tolera la incertidumbre, lo lleva fatal. Esto de vivir a la cuarta pregunta no es para él, ¿no? Entonces, muchas veces para evitar eso, pues nos acogemos a normas rígidas, a maneras de poder hacer más predecible la realidad. Así que terminamos siendo unos hipercontrolados y este hipercontrol pues se llega al final a trasladarse a personas con las que se tiene muchas veces un alto nivel de confianza. No con todo el mundo nos atrevemos, ¿eh? Y además se encuentra muchas veces la persona que está sometida a rutinas, a horarios, a planificaciones, a normas y si no encajamos dentro de esa rutina, dentro de esos horarios, muchas veces estamos experimentando la ansiedad cuando estamos saliendo de esas rutinas. Vamos con más. Pues la siguiente característica es sentido exacerbado de la justicia. Y es que son personas que suelen tener muy clara la distinción entre, oye, lo que está bien y lo que está mal. Y fíjate, a pesar de su alto nivel de perfeccionismo, son personas que logran sus objetivos por méritos propios, ¿no? Y tienen muy presente esto de hacer daño y de poder causar un malestar a las otras personas. Es un terreno en el que ellos serán muy precavidos e intentarán, bueno, pues no perjudicar en la medida de sus posibilidades, ¿no?, a los demás. Como vemos, pues bueno, este sentido de la justicia está muy presente en estas personas. Bueno, una quinta característica, bueno, primero tenemos que entender que ya estamos viendo que son personas con una gran capacidad. Esto es importantísimo, son personas con una gran capacidad. Otra cosa es cómo van a usar esa capacidad, porque lo malo es que yo me termine provocando una úlcera a pesar de todo lo eficiente que yo pueda volver a ser, ¿no? Entonces,
esa gran capacidad a veces y ese concentrarme o estar excesivamente centrado en algo provoca a veces unas ciertas dificultades para mantener las relaciones interpersonales, es decir, con los otros, especialmente en el ámbito de la pareja, a la que muchas veces está exigiendo tanto porque la idealiza un montón, porque necesita que esté a la altura de sus deseos. Y sin embargo, no suelen ser quienes terminan muchas veces las relaciones, ya que no conciben muy bien el fracaso. Esto del fracaso malo, lo viven muy mal y el error en su vida personal lo viven muy mal porque tienen muchas veces una verdadera dificultad para expresar sus emociones. La sexta característica, bueno, pues muchas veces está acompañando a estas personas un sentimiento de incomprensión. Bueno, pues son personas que muchas veces manifiestan sentirse incomprendidas, ¿no? Y por el mundo en general. ¿Y en qué deriva esto? Bueno, pues en una sensación que muchas veces se cronifica, ¿no? De soledad y de falta de apoyo. Son personas inconformistas. Es decir, una vez más, este alto nivel de exigencia está provocando el deseo de alcanzar una perfección que es imposible y que además sobrepasa todo tipo de límite. Por lo que las actividades que realiza nunca van a estar completamente finalizadas, no son capaces de parar. Y claro, bueno, pues la siguiente característica tiene mucho que ver con todas estas que hemos estado hablando, ¿no? Y es pues una tendencia a la negatividad. ¿Y por qué? Bueno, pues que muchas veces no nos creemos ser lo suficientemente buenos para algo. Y claro, pues somos tan exigentes con nosotros mismos, ¿no? Esta personalidad describe tanto esa exigencia bueno, pues muchas veces vamos a tender a ser negativos, porque bueno, pues las cosas a veces van mal, ¿no? Y es algo que forma parte de la existencia. Y como vemos que el fracaso no entra mucho en los planes de las personas que cuentan con esta personalidad, bueno, pues vamos a ver que muchas veces se va a ver esta visión pesimista, ¿no? De manera más persistente. Vale, porque otra cuestión también que va a ser muy importante es la tendencia a la polarización. Son personas que suelen ver la realidad, la vida, en tonos de blanco y negro. Ya sabéis, esto de la escala de grises es algo que no suelen practicar demasiado, así que no tienen demasiados matices con los que contemplar la realidad. Siguiente característica, pues intolerancia a la frustración y el fracaso. Es decir, bueno, pues si algo no sale como nosotros lo esperamos, pues lo vivimos como un fracaso absoluto, ¿no? Quizás pues nos alejamos más de esa idea de, bueno, pues han pasado cosas y vamos a tomarlo como algo constructivo de lo que podemos aprender, ¿no? Pues es más bien vivido de una manera muy negativa para la persona. Y es cierto que muchas veces, bueno, pues son personas que se sienten incapaces de encajar en un mundo que es tan complejo, ¿no? Y tan imperfecto con detalles que, bueno, pues irremediablemente van a escapar de su control. Nos tenemos que dar cuenta, además, que son personas que son hipersensibles, son muy sensibles a las críticas y otorgan mucho valor a lo que los demás puedan pensar. Es casi como si intentásemos controlar el pensamiento de los demás para intentar que no piensen determinadas cosas negativas sobre mí. Y bueno, hay veces que es verdad que esto es una cuestión también enormemente importante y eso les termina generando muchas veces una baja autoestima que desencadena muchas veces comportamientos de perfección y de competitividad. Y vamos a por la penúltima, dificultades para delegar la responsabilidad. Claro, si yo tengo un nivel de exigencia tan alto, bueno, pues delegar tareas hacia otras personas pues va a ser mucho más complicado, ¿no? A no ser que estas personas, bueno, pues vayan a someterse exactamente a la manera que ellos conciben de hacer las cosas. Bueno, pues tiene lógica, ¿no? Si yo al final soy tendente al perfeccionismo y tendente al hipercontrol, pues será muy complejo que yo pueda delegar en otras personas bueno, pues las actividades que vaya a realizar. Y la última característica es que son personas que tienen una incapacidad para disfrutar de la vida. Eso tiene una palabra que se llama anedonia, ¿no? Todo ese nivel de exigencia y de competitividad, pues claro, llega al final porque terminan chocando con un mundo que no está a la altura de sus circunstancias y que tampoco su actuación y su imagen está a la altura de las circunstancias. Y es que al final están siempre preocupados y raramente están experimentando estados placenteros, Cristina. Pues sí, y bueno, Rubén, yo creo que ahora que lo hemos descrito, también debemos aclarar de que hay personas que, bueno, que tienen este rasgo de personalidad
Y bueno, no tienen por qué necesitar ayuda terapéutica, ¿no? Puede ser que haya un funcionamiento que sea óptimo, que sea correcto. Pero por otra parte, pues sí que vamos a ver personas bueno, pues que estos rasgos están interfiriendo en su vida, ¿no? Al final, este tipo de características que hemos estado mencionando, pues parece que hacen mella, ¿no? en su día a día y, bueno, pues hay problemáticas que sí que son necesarias, pues, abordar. Y claro, una cosa muy importante, ¿no? Que por eso también estamos hablando de este tipo de personalidad, y es que, bueno, pues puede llevarnos directamente, bueno, pues a vivir episodios de ansiedad, o a vivir episodios de estrés, ¿no? Debido a este alto grado de control, de perfeccionismo, pues claro, como al final no nos va a ocasionar muchas veces, pues que tengamos este tipo de emociones, ¿no? Así que yo te preguntaría, Rubén, en caso de que esté interfiriendo, ¿no? este rasgo de personalidad en la vida de la persona, ¿cómo se trabaja, ¿no? ¿Qué se hace con esto que parece que nos viene de serie, ¿no? Y que nos acompaña? Bien, pues veamos, en cuanto al tratamiento, la personalidad anancástica no tiene por qué cambiarse. Lo que podemos hacer es reconducirla y aprender también a incorporar otros elementos como la flexibilidad para que no me hagan daño, porque en realidad es que son personas muy eficientes y son personas muy valiosas. Lo que pasa es que a veces, como hemos dicho antes, tienen el peligro de terminar provocándose una úlcera, a pesar de que el trabajo que lo hagan muy bien. Entonces, algunos conceptos, algunos tips que os vamos a dar así para poder trabajar y que tengáis en cuenta una palabra mágica: aceptación del error, ¿no? Esa idea de que todos podemos ser humanos y que la equivocación no es un fracaso, es una equivocación. Y tienes que equivocarte un montón de veces en tu vida para lograr entender muchas cosas. Aprender a pedir perdón también y a perdonarse a sí mismo. También dar importancia al esfuerzo y a la constancia antes que a los logros, dar importancia al camino antes que a las metas. Porque cuando vamos, las metas al final no deja de ser un concepto muy arbitrario en el cual a veces no depende solamente de mí, sino de otros conceptos. También es muy importante aprender a conocer las limitaciones y entender que no tengo capacidad para todo, que para algunas cosas valgo y para otros, bueno, pues a lo mejor no tanto. Y aprender un poco a entender que soy un ser a veces un poco limitadito, pues me va a ayudar mucho más a reconciliarme conmigo mismo. Importante practicar la empatía, ¿no? Practicar también el entender que cada uno está luchando su propia batalla. Así que cuando te enfades con el otro, aprende esto, ¿no? Y acuérdate de esto. Seguramente el otro está también peleando su propia batalla. Así que tenlo en cuenta antes de condenar al otro. También muy importante poder vivir el momento presente, el aquí y el ahora. Disfruta, no como un mandato, sino mira a ver si de alguna manera pudieses disfrutar de las actividades, porque las actividades tendrían que tener un sentido, como diríamos, autotélico, es decir, un sentido en sí mismo, no para nada, sino porque sí. Esto es como aquel que decía, bueno, pues a mí me interesa hablar con la gente, no para nada, sino precisamente porque me interesa la gente. No sé, le pregunto por sus hijos, o le pregunto, pero no porque quiera conseguir algo de esa persona. Bueno, pues con otras historias pasa exactamente lo mismo. Es decir, a veces las actividades son un placer en sí y ya está. Y bueno, veamos que esos elementos como el orden, que tanto nos fomenta nuestra amiga Marie Kondo, y la puntualidad, etcétera, etcétera, pues eso, pues son medios, pero no tienen por qué ser fines en sí mismos. Aunque bueno, estoy seguro que los fans de Marie Kondo me podrían discutir esto, porque para ellos es el fin en sí. Pero bueno, tenemos que convivir entre todos, ¿no, Cristina? Pues sí, yo creo que bueno, que has hecho un buen resumen, ¿no? De qué puntos son importantes también para poder trabajar, que al final es importante, ¿no? Que podemos trabajar determinadas cosas, que no significa tenernos la que quitar de encima determinados rasgos que, como tú bien has dicho, pues también pueden beneficiarnos, ¿no? En muchas cosas. Así que bueno, Rubén, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos como siempre que os haya sido útil y os recordamos, si queréis realizar una consulta, queréis contactar con nosotros, bueno, pues podéis hacerlo a partir de nuestro correo que es info@amadag.com o nuestra página web que es www.amadag.com. Bueno, y recuerda, te lo recuerdo otra vez, te lo voy a recordar, que tenemos una app
que tienes que bajarte esa app porque ahí tenemos acceso a todos los contenidos que nosotros estamos constantemente divulgando. Tenéis acceso a los vídeos, tenéis acceso a los podcasts, tenéis acceso a los ejercicios, bueno, tenéis acceso a un montón de historias que todos los días estamos renovando más y más. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y suscribiros, ¿eh? Hasta el próximo.